Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Castellanos y si están aquí en este blog es porque voy a traer un tema, creo, de tu interés. Hemos hablado acerca de ansiedad y a veces cuando tenemos o desbordamos esta ansiedad llegamos a algo que le llamamos ataque de pánico. Bien llamado, muchas veces decimos tuve un ataque de ansiedad, pero lo correcto es decir ataque de pánico. Ahora, ¿por qué se da un ataque de pánico? Nosotros la ansiedad la tenemos que tener día a día, es necesaria para vivir nuestras vidas, ya que es la que nos pone en algún momento en estado de alerta o cuando hay alguna reacción de peligro, nos avisa y prepara a nuestro cuerpo para poder responder a esta reacción. La ansiedad es necesaria. ¿Qué pasa cuando estos niveles de ansiedad crecen? Se vuelve una ansiedad inadaptativa, es decir, que no lo puede adaptar nuestro cuerpo y empieza a generar entonces un desequilibrio físico y emocional. ¿A qué se debe el desequilibrio físico? Es decir, los ataques de pánico. Lo que tú has sentido. Si tú has sentido los siguientes síntomas: molestia o dolor torácico, sensación de desmayo, mareos, miedo a morir, que es uno de los principales, en la mayoría de las personas que tienen ataques de ansiedad, pues este siempre se presenta. Ataques de pánico, este siempre se presenta. Miedo a perder el control o muerte inminente, asfixia, sentimientos de separación, sentimientos de irrealidad, náuseas, malestar estomacal, entumecimiento o hormigueo en las extremidades. También puedes experimentar en algún momento sudoración, temblor o estremecimiento, palpitaciones o frecuencia cardíaca aumentada. Es más, la gran mayoría de las personas que pasan por un ataque de pánico, el primer síntoma que pueden identificar es la frecuencia cardíaca, y es más, se confunde por el miedo a morir, por el sentimiento inminente de muerte y la alteración en la respiración. Muchos lo confunden con un infarto o con un preinfarto. Muchas personas la primera vez que van a dar una sala de urgencias por un infarto, en realidad es un problema y es de ansiedad y es un ataque de pánico lo que están viviendo. Pero también vamos a ver por qué químicamente el cuerpo responde de manera física. Eso lo vamos a ver en un momento. Cuando nosotros estamos bajo un ataque de pánico, hay dos sustancias que tienen mayor prevalencia en el cerebro y por las cuales nosotros sufrimos. Una de ellas es la adrenalina y la otra es la noradrenalina. ¿Cómo funcionan estas hormonas que son parte de las glándulas suprarrenales y que son neurotransmisores? De la manera en que funcionan es cuando existe la reacción del ataque de pánico, la respuesta enérgica, más o menos, que es la que nos da al cuerpo, es la adrenalina, y la respuesta cerebral, digamos, lo que altera nuestros neurotransmisores es la noradrenalina. Por lo general, cuando estamos en un ataque de ansiedad, el porcentaje de liberación es de 80-20, más o menos. Y cuando esta adrenalina empieza a recorrer nuestro sistema nervioso, le empieza a alterar los órganos. Esto es para que empiece a alterarse el flujo de la sangre. En algunos casos, el entumecimiento precisamente de las manos viene a corresponder a la misma adrenalina pasando por los músculos. Aumenta nuestro flujo de oxígeno, ya que nos solicita más oxígeno, y lo que en algún momento nosotros y empieza a liberarse otra sustancia que se llama dopamina, que esto finalmente es la que hace, no sé si en algún momento han tenido, por ejemplo, una situación de emergencia o un golpe o algo, un choque, por ejemplo, y al principio decimos coloquialmente, no sentí el golpe porque en ese momento estaba sufriendo, estaba en caliente, así dicen, ¿no? Entonces por eso no sentí el golpe, pero cuando se enfría es cuando viene el dolor a ti. Ok, esa adrenalina precisamente y esa dopamina es la que hace que inclusive tú seas más tolerante al dolor. La situación es que cuando tenemos un ataque de pánico, a veces estamos viendo la televisión, estamos haciendo la tarea, estamos cocinando, estamos manejando hacia el trabajo, y el cuerpo inmediatamente empieza a liberar estas químicas
que hacen que físicamente reacciones. En realidad es tu cerebro un poco confundido que está enviando la señal de alerta cuando no estamos en alerta. Eso es lo que tú estás experimentando de manera neurológica en el momento en que tú tienes un ataque de pánico. Pero también hay que preguntarse qué podemos hacer cuando nosotros tenemos un ataque de pánico. ¿Cómo podríamos contrarrestarlos? Y ahorita te voy a dar un secreto muy, muy sencillo, es algo muy fácil de hacer. Y en verdad hemos tenido muy buena respuesta en pacientes con ansiedad y con trastornos de pánico. Y ha funcionado mucho. Y te voy a explicar ahorita porque a veces puedes decir, bueno, ¿cómo es posible que la respiración pueda ayudarme a controlar? También tiene un sentido químico. Y ahorita vamos a hacer inclusive esos ejercicios de respiración para que tú sepas cómo hacerlos y cómo te va a ayudar a controlar. Antes de hacer el ejercicio, quiero compartir contigo qué podrías hacer para reducir la gravedad de los ataques de ansiedad. Cuando nosotros empezamos a tener cuando nosotros empezamos a tener ataques de pánico, por decirlo así, ansiedad, para ser más coloquial y que nos pueda entender todo tipo de personas que vean este blog, es no tomar alcohol. El alcohol es un depresivo, es un agente inmunodepresor y ayuda precisamente, así como algunas drogas, ayuda precisamente a alterar un poquito el rendimiento que dan algunos neurotransmisores, algunas hormonas neurotransmisores. Entonces, lo primero que se les sugiere, que es cuando ustedes están en un ataque de ansiedad, es no beber, no tener bebidas alcohólicas, no beberlas, comer en horarios regulares. De hecho, una de las respuestas o algo que también se recomienda mucho a los pacientes para contrarrestar un poquito, aparte de la respiración que en un momento vamos a hacer, es que carguen unas gomitas, unos cacahuates, algo sencillo de cargar, pero en el momento en que tú estás comiendo le mandas la señal de placer a tu cerebro. Y cuando tú estás comiendo se supone que él entiende que cuando estás comiendo no estás en riesgo, porque de hecho nosotros buscamos un lugar seguro siempre para poder comer. Entonces esto ayuda a que se libere la acetilcolina, que es lo que contrarresta a la adrenalina para volver a su estado normal. Esta hormona es precisamente la que contrarresta los efectos. Por ejemplo, cuando estamos en una situación, no sé, a lo mejor un temblor, las personas que viven en una situación sísmica o las personas que están viviendo a lo mejor en el mar, no sé, un fenómeno natural, ¿no? Y que tenemos que tener esa acción de respuesta, es decir, tenemos que liberamos esa adrenalina para poder ponernos a salvo, ubicar, no bloquearnos, ¿no? Ubicar en algún momento las salidas de emergencia. O sea, esto que nosotros utilizamos, que es finalmente adrenalina, cuando viene la parte de contrarrestar, es decir, ya pasó el suceso y tenemos que volver al estado bueno, nuestro sistema de alerta tiene que reducirse a simplemente estar en reposo, por así decirlo, a espera de la siguiente alerta. Entonces es cuando nuestro cerebro libera esta hormona que se llama acetilcolina. Esto lo vamos a lograr por medio de la respiración. De hecho, digamos que cuando estamos en un ataque de ansiedad, aunque se sobreoxigena nuestra sangre, sufres una descompensación de oxígeno en tus pulmones. Entonces lo que hay que hacer es el ejercicio de respiración, que a veces muchos dicen, bueno, ¿cómo es posible? He tratado con una cantidad de fármacos y no he podido a lo mejor controlar mi ansiedad y simplemente respirando lo podría hacer. Sí lo podrías hacer porque tiene una explicación química finalmente. Algo que también se les pide es comer a horas regulares, es hacer ejercicio regularmente. A lo mejor no necesitas ser el gran gimnasta, ¿no? Pero sí se te pide que en algún momento camines. Inclusive caminar es un ejercicio excelente. ¿Por qué? Porque cuando caminas eliminas precisamente los excesos de adrenalina. Liberas también endorfinas que ayudan a sintetizar como tal la acetilcolina y que tú puedas obtener obviamente más rápido el contrarrestar los efectos de la noradrenalina y adrenalina. Algo que también se les pide es evitar la cafeína, la teína, los antihistamínicos en caso de estar en un tratamiento, buscar algunos antihistamínicos
que no afecten tanto la producción precisamente de la acetilcolina, ¿no? Porque inclusive algo como la clorfenamina, la loratadina, pueden hacer que esto sea un poquito más, ¿cómo decir?, más lenta la producción de acetilcolinas. Entonces, ya que tenemos como toda la parte neurológica de cómo se hace el ataque de pánico, cómo transformamos la ansiedad por medio de la norfenamina, de la dopamina y de la epinefrina, y cómo vamos a pasar de una excitación nerviosa a un sistema de relajación del sistema nervioso parasimpático, ¿no? En español, van a decir, bueno, en español es, ¿cómo vamos a poder contrarrestar esto? Muy bien, vamos a hacer los ejercicios de respiración. Necesito que si están en casa, si estás viendo este video en casa y si puedes hacerlo con nosotros, lo hagamos juntos. Muy bien. Vas a, por favor, a destensar un poquito tu cuello, ponerte en una posición recta y vas a hacer como en el gimnasio. Primero vamos a hacer 10 respiraciones, las vamos a hacer y te voy a explicar para qué sirve esto. Profundamente, respiras. Exhalas. Nuevamente respiras. Exhalas. Esto lo vamos a hacer 10 veces. Cuando nosotros estamos en un momento de ansiedad, lo que tenemos que hacer es reoxigenarnos, ¿no? Porque precisamente el oxígeno, vamos a decirlo así, resguardado, se va al torrente sanguíneo para poder aumentar el flujo de sangre y que llegue la adrenalina a todos tus músculos, a tu sistema nervioso, ¿no? Que alimenta tu sistema nervioso. Entonces vamos a primero a oxigenarnos nuevamente. Después vamos a tratar de sacar la tensión por medio también de oxigenación en las siguientes 10, pero vamos a hacer algo violento. ¿Para qué? Para empezar a contrarrestar los efectos de la adrenalina. Entonces las siguientes 10 respiraciones, ya hicimos 10 de manera calmada, son nada más respirar profundamente, sacar el aire. Las siguientes 10 respiraciones que vamos a hacer van a ser respirar profundo, pero aquí la forma de exhalar va a ser violenta. Perdonen el audio, pero quería ser muy explícito. Nuevamente respiras profundamente y la siguiente exhalación es violenta. Así vas a hacer 10 respiraciones más. ¿Para qué sirve ahora? En la explicación de por qué hacer este ejercicio, finalmente cuando tú empiezas a hacer las respiraciones violentas, empiezas a liberar también tensión y empiezas a ocupar esa adrenalina que se encuentra dentro de ti recorriendo, que es lo que finalmente te está generando la sudoración, la frecuencia cardíaca, todo lo que en algún momento podemos llegar a sentir. No todas las personas desarrollan todos los síntomas. Si tú tienes 3 o 4 de estos que en algún momento ya te mencioné dentro de este video, entonces estás sufriendo un ataque de pánico. Las siguientes 10 respiraciones deben de ser de una manera muy particular. Aquí es donde a veces nos gana la risa, sobre todo cuando estamos en el consultorio con paciente y le estamos explicando estas respiraciones. Porque las siguientes respiraciones son para alterar un poquito nuestra respiración y para alterar también para contrarrestar nuestra frecuencia cardíaca. Entonces vamos a respirar profundamente, pero la forma de exhalar va a ser como en pequeños soplidos, poco violentos. De hecho, si se fijan, pues ya sé que tengo cachetito, pero inflamos un poquito más el cachetito. Entonces respiramos y exhalamos. Así van a ser otras 10 respiraciones. Y las últimas 10 respiramos normal, no va a ser una respiración demasiado profunda. La exhalación es la que va a ser muy lenta. Nuevamente respiramos normal. Y una exhalación muy lenta. Con esto estaríamos cumpliendo con 40 respiraciones, es decir, 10 de una forma, 10 de otra, 10 de otra y 10 de otra. Estos ejercicios yo recomiendo hacerlos 2 veces por día y en el momento en que tengas un ataque de pánico.
verás que inclusive con las puras respiraciones tú vas a empezar a tener una respuesta satisfactoria. Ahora, otro ejercicio para la frecuencia cardíaca. En este momento yo estoy agarrando el celular donde estoy grabando el video con la mano derecha, pero ustedes van a llevar su mano derecha, y es muy importante porque la mano derecha. Ustedes van a llevar la mano derecha, yo en este momento es la izquierda, pero van a llevar la derecha al cuello. Y del lado derecho, si lo están viendo, en este caso serían con estos dedos, pero yo requiero su dedo, su pulgar del lado derecho. Y vamos a hacer movimientos de arriba hacia abajo. Con esto estamos estimulando la carótide. Cuando nosotros estimulamos la carótide es una forma, de alguna forma no medicada, para poder regular las pulsaciones de tu corazón, para poder relajarlo. Inclusive cuando las personas llegan, esta técnica se utiliza mucho cuando las personas llegan con isquemia cardíaca, es decir, con latidos demasiado altos, más o menos 160 por minuto, 170 por minuto, y tenemos que bajar la frecuencia cardíaca porque el corazón en ese orden en algún momento puede llegar a fallar, ¿no? Entonces, este ejercicio se utiliza mucho en isquemia cardíaca, pero nos sirve muchísimo para ansiedad, porque ayuda a que nuestro corazón se relaje, y cada vez, como empieza a cerrar el flujo, esa adrenalina que en algún momento estaba recorriendo por tu cuerpo y que te estaba haciendo sentir el malestar, va a empezar a cesar. Entonces, esto es algo que tienes que pensar. En el momento que tú tengas un ataque de pánico, tus respiraciones con tu masaje en la carótida, ¿ok? Eso nos va a ayudar muchísimo. Sin embargo, también hay que identificar que tenemos que tener otros aspectos, porque finalmente eso es lo urgente, porque nos está pasando, porque en ese momento estamos sufriendo un ataque y porque son muy molestos. Créanme, yo he sufrido inclusive de ataques de pánico estando en la juventud. Yo sé que son muy molestos, yo sé que en algún momento inclusive te puedes llegar a sentir avergonzado por tenerlos, y no hablas esto con nadie, no tienes un respaldo y por ende no buscas ayuda, porque a lo mejor puede llegar a ser vergonzoso, ¿no? Si ya si ya aceptaste que los tienes y quieres buscar ayuda, eso es lo mejor que te recomiendo, porque lo urgente finalmente es calmar los ataques de pánico, pero lo importante es que ya no los tengas, o que sean muy espaciados. Hay personas que pueden llegar a tener en una semana 3 veces un ataque de pánico, hay personas que todos los días experimentan. Entonces la idea es que vayan siendo menos frecuentes, por así decirlo. Entonces te voy a dar otras recomendaciones. Algo que puedes tomar en cuenta es que debes de entender que cuáles son los puntos en los cuales te genera estrés o que te generan en algún momento malestar, inclusive de los que tú realizas, o sea, que dependen de ti o que dependen de otras personas, que tú no tienes injerencia y pues no podrías cambiarla. Entonces lo mejor de ahí es aceptarlo. Es importante que también las personas con ansiedad y con ataques de pánico en una situación avanzada empiecen a generar depresión. A veces esta depresión también empieza a generar pensamientos suicidas. Entonces, no tardemos en buscar ayuda. La verdad es que cuando si empezamos a tener un ataque de pánico y no sabemos lo que es, lo mejor es en ese momento buscar ayuda y no dejar que esto en algún momento avance, ya que por lo general cuando empiezas a sufrir de ansiedad y sobre todo ataques de pánico, como les decía, la depresión a veces viene con ella y empezamos a tener pensamientos suicidas. Si esta es tu situación, si estás en eso, entonces pide ayuda. Algo que también que es muy importante trabajar es reconocer y reemplazar los pensamientos de pánico para disminuir su intensidad. Es decir, cuando ya tenemos, si nosotros sabremos qué es y ya tenemos plena conciencia de que estamos en un ataque de pánico, en el momento de decir, relájate. O sea, estás en este momento en un ataque de pánico, tu cuerpo te está poniendo alerta, a lo mejor tú ni siquiera estás en una situación en la cual deberías de estar alerta, estás viendo la televisión, estás escuchando el radio, y en ese momento tu cuerpo te juega esa mala jugada. Entonces, saber que es un ataque de pánico, no espantarte. Las primeras veces, obviamente nos espantamos porque es algo nuevo. Pero ya cuando empiezas a tener esto recurrentemente, te sugiero que trates de relajarte. Es decir, estoy en este momento experimentando, o voy, porque en algunos casos se da un aura, es decir, empiezas a sentir como que te va a dar, ¿no? Y eso le llamamos el aura.
Empiezas a sentir el aura y dices, ok, estoy a punto de experimentar o quiero experimentar, parece que voy a experimentar un ataque de pánico. Entonces empiezo a respirar, empiezo a tranquilizarme y saber que absolutamente nada me puede pasar. Porque yo sé que en algún momento empezamos a sentir la arritmia y tenemos miedo que eso se haga de alguna manera más alarmante, ¿no? O que sí podamos tener en algún momento un accidente cardíaco o un accidente con la respiración. Pero esto está certificado, yo soy psicoanalista y soy psicólogo, pero inclusive esto lo he tratado en situaciones médicas, con personas médicas, y en una situación de un ataque de pánico, la verdad es que es muy difícil que tú puedas tener un accidente cardiovascular, ¿no? A menos que en algún momento tú tengas antecedentes cardiovasculares, pues entonces sí tendremos que tener cuidado y estar midiendo tus pulsaciones para evitar isquemias cardíacas, lo que les decía hace un momento. Pero aunque tú sientas muy acelerado tu corazón, la verdad es que si tienes oportunidad de medirte, estarás en 100 latidos, 110 latidos, y de alguna manera es comprensible. Algo también que es muy importante es manejar precisamente este estrés que se genera post, es decir, después del ataque de ansiedad, es decir, ¿qué me está pasando? Estoy enfermo, y empezar a estresarse precisamente con la situación de que tenemos. Como les decía, en algunos casos llegan a presentar pues vergüenza por tener un desajuste, pero relajado. Simplemente con estos ejercicios que si empiezas a hacer estos ejercicios y empiezas a tener una mejoría, verás que las cosas van a estar mucho mejor. Y también hay que a veces incidirnos, saber qué es lo que en algún momento nos presenta el ataque de ansiedad. Por ejemplo, yo en algún momento de mi vida, cuando yo lo sufrí, empecé con esta situación de los riesgos que hay en la calle, ¿no? De los asaltos, de las gasolinerías. Entonces yo sabía, bueno, es que en mi caso personal empecé a asociar, por ejemplo, las gasolinerías con lugares de peligro, ¿no? Porque estuve cerca, como no sé si se acuerdan, hace muchos años. Mi papá estuvo muy cerca de las explosiones de Guadalajara, entonces en algún momento yo me quedé como con la onda de que las gasolinerías explotaban. Y cuando yo empecé a buscar como la forma de provocarme los ataques de pánico, por lo menos saber por dónde, cuando yo empiezo a imaginar cosas, qué es lo que empiezo a sentir. Entonces, esto lo pueden hacer en terapia. Obviamente, yo les recomiendo que sea en terapia, que empiecen a imaginar situaciones de menor a mayor, que los poden de las mismas, y que en algún momento, si lo piensas a futuro, digo, hoy en día, si me pongo a pensar acerca de las gasolinerías, ya no me da el ataque de pánico, ¿no? Pero en ese momento, pensar qué es lo que te genera. Hay muchos sentimientos que nos pueden generar pánico, como puede ser la soledad, el miedo a la muerte. Entonces, esas son cosas que vas a encontrar finalmente tú con tu terapeuta. Si no tienes, busca uno que te ayuden precisamente a buscar esos puntos a trabajar, esas líneas débiles en las cuales puedes trabajar para fortalecerla y sobre todo para hacer una reprogramación. Y en esta reprogramación, pues ya no tengas ese sentimiento de, a veces, que no sabes ni siquiera que lo tienes, ¿no? Que simplemente se da, como les decía, yo en algún momento pues fue en las gasolinerías, y si le buscamos la lógica, pues no había mucha, ¿verdad? Pero bueno, en ese orden yo estaba en ese momento programado, y por eso es que yo empezaba a sufrir de estos ataques de pánico. Les quiero invitar a que escuchen un programa en una estación que se llama radiotónica.com. Yo tengo un programa todos los martes de 5 a 6 de la tarde, hablamos de temas psicológicos, y jueves. A partir de este próximo jueves, es decir, hoy, espero que hoy suba el video, hoy, 5 de la tarde, perdón, de 5 a 6, vamos a tener un programa precisamente de ansiedad. O sea, por lo general tenemos diversos temas, pero en este caso va a ser ya de ansiedad, y como el tema es muy amplio, lo vamos a dividir en 4 segmentos. Si te lo estás perdiendo, también lo puedes escuchar si ya este video lo estás viendo después, lo puedes escuchar por medio del podcast, y darle la continuidad de 4 segmentos donde vamos a tener personas que han sufrido de ansiedad, de ataques de pánico, que están en este momento sufriendo, que en algún momento lo sufrieron y que en este momento lo están sufriendo, y vamos a tener la opinión de un amigo experto, también psiquiatra, que trabajamos de la mano por lo general con estas situaciones,
y va a dar también un poquito de lo que te estoy mencionando en este momento, pero un poquito más amplio, sobre todo en la parte neurológica, ¿no? Y no estás solo, en verdad es algo que uno tiene que empezar a hacer, porque cuando tú empiezas a buscar qué es la ansiedad, hay mucha información en internet, hay demasiada a veces, y empiezas en lugar de a sentirte bien a encontrar como apoyo, empiezas a escuchar tantas personas con este mal que de repente en verdad te encierras como en esta parte: estoy enfermo y algo me está pasando, y te empiezas a somatizar más en cuestión de síntomas, cada vez van siendo más, o vas a sentir los ataques con mayor intensidad. Pero no pasa nada, en realidad busca nada más ayuda, es lo que te puedo recomendar. Mi nombre es Javier Castellanos, me encuentran también en la página de Activamente en Facebook, ahí es donde estamos subiendo también contenido, o en mi correo electrónico que es javiercastellanos999@gmail.com. Si tienen alguna duda, algo que no haya especificado en este video, con todo gusto me pueden contactar. Y también si buscan ayuda, pues también con todo gusto me pueden contactar. Yo estoy en la Ciudad de México, pero también ayudamos a personas por medio de la red, bueno, de Skype, que tenemos ahí también la posibilidad, o inclusive también, bueno, buscamos la forma de ayudar, ¿no? Es algo que queremos. Yo estoy muy comprometido con el tema, porque como les digo, ahora como profesional de la salud, pues me interesa más porque en algún momento yo lo sufrí, ¿no? Cuando en mi adolescencia y juventud. Entonces, por eso me siento muy, muy comprometido con el tema, y pues gracias por aceptarme en este blog. Estaré subiendo más información y ya saben dónde contactarme. Muchas gracias y hasta luego.